el que tiene un mínimo sentido de investigación sabe que ahí ese caso está incompleto. Lo que dañó esa operación fue la gula, la avaricia y la codicia de los propios operativos del narcotráfico en el puerto multimodal Caucedo. Petro por lo menos le pone un área, una región de donde salió esa droga. Entonces el Ministerio Público luego cambia la versión y dice, no, espérese país. Ahora yo digo que esa droga se recibió una parte por Pedernales, una parte por La Romana y otra parte por Valladolid. Entonces, ¿tú crees que una persona, el Niquito y el alcaldecito ese van a mover 40 millones de dólares? Amigos, bienvenidos a esta entrega con Rafael Linares. Él conoce a profundidad el mundo del narcotráfico y tiene información privilegiada que desea compartir con esta audiencia a propósito de la Operación Pantera 7 sobre la incautación en Caucedo de 9.8 toneladas de cocaína, el cargamento más grande con el que se hizo historia y donde todavía quedan muchas preguntas a partir de la respuesta que está dando el Ministerio Público. Bienvenido, Linares. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todo el que te ve. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí dirigiéndome a tu público, que es a nivel mundial, porque me han escrito mucha gente de Alemania. Me escribió recientemente un señor de Holanda y me dice, te vi donde Peguero. Y yo de verdad que me siento muy bien porque cuando estoy aquí contigo le llego, como uno dice, a la mayoría de las informaciones y de la gente. Sí, ¿qué podemos decir de esta operación? Hay que indicar que al momento de hacer esta grabación, el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva para los imputados de este gran cargamento de la Operación Pantera 7. Se mencionan algunos nombres. No me gustaría porque se trata de algo preliminar donde todavía no se sabe si esas personas realmente son culpables o no, pero están los cabecillas que el Ministerio Público imputa. Pero como siempre, el Ministerio Público lanza una medida contra unas personas, da a conocer nombres, no importa si mañana resultan ser inocentes, pero ya están embarrados ahí. Pero tengo que iniciar, Peguero, con lo siguiente. Mira, en República Dominicana hay muy poca gente que escribe sobre el tema de narcotráfico y que habla sobre el tema de narcotráfico. Y ese es un espacio enriquecedor siempre y cuando se trate desde la reflexión, siempre que termine en una reflexión. Porque en Colombia tú tienes una extensa bibliografía, en México también. Por ejemplo, en México que son más temerarios en ese sentido contra los periodistas que escriben. En el caso, por ejemplo, de Anabel Hernández, que ha revelado en sus últimos escritos cómo esa traición entre el Chapo, el Mayo Zambada, los hijos del Chapo, los hijos del Mayo, ha llegado a un punto ya de no retorno y las muertes y la violencia que ha ocurrido en México durante este tiempo ya son un tema de preocupación no a nivel de México, sino a nivel de los Estados Unidos. Entonces, producto de esto, de que en la República Dominicana hay muy poca gente que escriba y hable sobre el tema de manera profunda, mucha gente tiende a asustarse cuando nosotros tratamos estos temas. Y yo he logrado pasarle a este tema de las 9.8 toneladas de cocaína, abordando mi posición, primero mi posición de conocimiento sobre el tema, y segundo, que hoy, por ejemplo, ante una declaración de la embajada norteamericana felicitando esa operación, ante las diversas reacciones, yo sigo estando en el mismo lugar donde estoy, que es abordando el tema de manera histórica, de manera técnica y de manera muy profunda, dándole o tratando de repartir la responsabilidad. O sea, que tú no vas a celebrar el hecho de que las autoridades dominicanas hayan dado ya respuesta ante la insistencia de que tenían que dar la cara, de que tenían que presentar resultados, de que tenían que diseñar una investigación, donde ellos dicen que esto fue una cocaína que llegó desde Colombia, sí, pero parecido a lo que dijo Petro, y que a partir de ahí llegaba a Valladolid, llegaba a Pedernales, llegaba a otras latitudes, se fue acumulando, y ahí es donde ellos entonces le dan un seguimiento especial
y encuentran esa cocaína en Caucedo. Pero mira, es que el hecho de que esa operación se haya no llegado a su fin, se haya materializado en una parte, no tiene motivo de celebración. Aquí el que tiene un mínimo sentido de investigación sabe que ahí ese caso está incompleto. ¿Por qué? Mira, lo primero que ocurrió ahí fue un pugilato entre militares que no pertenecían a la DNCD. O sea, luego de que la DNCD ocupa el cargamento en flagrante delito, no se sabe qué hacer. O sea, no estoy hablando de la DNCD, sino la noticia, la información de que hemos ocupado 9.8 toneladas de cocaína. Oye, espérate, la DNCD continúa haciendo su trabajo. ¿Qué? Bueno, ocupamos 9.8 toneladas de cocaína, pero no le dicen al país, ya no la DNCD, sino el Ministerio Público, cómo fue que ocuparon eso ahí. Eso no se lo va a decir nadie. Eso lo ocuparon porque ahí hubo un descontento entre las bandas delincuenciales que operan Caucedo. O sea, un enfrentamiento de bandas. Un enfrentamiento. Uno que tienen el control y otro que querían el control. Que no tienen el control. Y dejaron a un grupo fuera de las comisiones para poder entrar ese cargamento. Y eso es lo que provoca una amplia discusión que terminó hasta en un tiroteo ahí adentro. En el mismo Caucedo. En el mismo Caucedo. Y por eso es que la DNCD tiene que accionar para ocupar el cargamento de 9.8 toneladas de cocaína. Nadie se ha preguntado aquí qué ocurrió entre el espacio de negociación entre las partes para que ese cargamento pudiera ser embarcado hacia Bélgica. O sea, lo que dañó esa operación fue la gula, la avaricia y la codicia de los propios operativos del narcotráfico en el puerto multimodal Caucedo. O sea, pero lo que tú estás diciendo todavía es mucho más grave y contundente de lo que la historia de por sí, a través de esta cooperación que se dio con la DEA, se ha hecho de conocimiento público. O sea, lo que estaba ocurriendo allí es una lucha interna por el control de quién sí saca esa droga del país. Y por el pago de la coima, por el pago del soborno prácticamente a ciertas autoridades en el puerto multimodal Caucedo. Por eso, recuérdate que había media verdad con media mentira. Entonces la media mentira se podía convertir en verdad. Hasta que ocurrió un pequeñito error. Un pequeñito error que fue decir que esa droga venía desde Guatemala. Ese pequeñito error trajo como consecuencia que Bernardo Arévalo publicara, se comunicara con su mando militar. Con el mando militar adscrito a lo que es costa y agua guatemalteca, tuvo que rendirle un informe a Bernardo Arévalo, aparte las agencias antidrogas del país, de Guatemala, tuvieron que rendirle un informe a Bernardo Arévalo antes de que Bernardo llamara a la República Dominicana. Porque cuando se mencionó a Guatemala, inmediatamente se prendieron otras alertas. Un cargamento de 10 toneladas de cocaína que llegó de Guatemala y cómo fue su embarcado. Entonces, ese pequeñito error el Ministerio Público ni el gobierno lo han enmendado. Incluso ayer en la semanal, Sí. esta semana en la semanal, cuando se dio la oportunidad de conversar sobre ese tema, no se hizo mención al error inicial donde se dijo que esa droga esa cocaína provenía directamente desde Todo Guatemala. eso fue adrede. ¿Por qué? Mira, si tú ves, quien debió estar ahí era el Ministerio Público, hablando con el presidente. Porque el presidente de la DNCD te va a hablar de manera muy técnica, como él tiene que hablar, porque él no puede profundizar sobre el tema, porque la DNCD conjuntamente con la DEA ahora y con las otras agencias están llevando una investigación. Entonces, la parte de Cabrera Ulloa, en este caso como presidente de la DNCD, es una parte técnica muy limitada. Pero muy limitada. ¿Por qué? Porque él tiene que seguir
sobre el rastro, sobre la investigación, haciendo sus mapeos, haciendo sus cosas para tratar de conectar otros grupos y tratar de someterlo a la justicia, porque es la labor de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es decir, la presencia de Ulloa ahí en un momento determinado era válida, pero no era tan necesaria como la presencia del Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público es que tiene la investigación. O a nosotros se nos olvidó que la Procuradora General de la República felicitó por el gran trabajo que se hizo en esa ocupación. Es decir, que cuando un Procurador General de la República te habla sobre el tema y te dice, mira, está pasando, tengo que felicitar a la autoridad, se supone que ese procurador tiene toda la información de lo que pasó ahí. Entonces tuvieron que recoger todas esas palabras y parte de la investigación que era dirigida hacia Guatemala y Honduras. Entonces, 20 días después, Petro dice, esa droga vino del Catatumbo, de los grupos armados del Catatumbo, que es una subregión, como he dicho, que hace frontera con Colombia. Entonces, en ese sentido, Petro tenía razón. Entonces, en ese sentido, hasta prueba en contrario, Petro por lo menos le pone un área, una región de donde salió esa droga. Entonces, el Ministerio Público luego cambia la versión y dice, no, espere ese país. Ahora yo digo que esa droga se recibió una parte por Pedernales, una parte por La Romana y otra parte por Valladolid. Y que los que están involucrados son el alcalde de Valladolid, del distrito municipal de Valladolid, y un dueño de una compañía de camiones, apellido Hart, alias Nikita o el Gordo, y otros más. Entonces, que son los principales acusados o los principales responsables. Oye, si un alcalde de un distrito municipal como Valladolid y un dueño de una compañía de camiones tienen la capacidad aquí para comprar 10 toneladas de cocaína, embarcarla, comprar a medio puerto multimodal Caucedo, embarcarla hacia Europa, estamos hablando que resucitó Carlos Leder Rivas nuevamente al mundo del narcotráfico. Pablo Escobar, aunque Carlos Leder está vivo en Alemania, pero sus operaciones resucitaron. Y Gilberto Rodríguez Orejuela o el Chapo Guzmán salió de la cárcel y se instauró en la República Dominicana. O sea, que tú no crees en el relato del Ministerio Público de que esos fueron los principales o de que esos son los dueños de esa droga. Bueno, quizás esos fueron los que movieron esa droga y tienen alguna participación dentro de ese grupo. Ahora, no me diga, pero no solo yo, hermano. Tú coges al país y le dices, ven acá, ¿tú crees que una persona tiene la capacidad de comprar 10,000 kilos de cocaína? Mira, fíjate que yo puedo nadar en este tema sin caer en la politiquería barata que se cae aquí analizando el tema de narcotráfico. Por ejemplo, yo he dicho aquí el por qué aquí en la República Dominicana hay droga tan barata. Eso no tiene que ver ni siquiera con un asunto de culpabilidad de las autoridades dominicanas. Eso tiene que ver con un aumento de la producción de la hoja de coca en Sudamérica. Un refinamiento de los cárteles, compras masivas de los precursores químicos, instalación de nuevos laboratorios en Sudamérica para refinar la cocaína y enviarla hacia todos estos países del Caribe. El Caribe francés, el Caribe holandés y el Caribe como tal en el arco está inundado de drogas narcóticas. Inundado. Una cosa sumamente delicada. La República Dominicana no escapa a eso. Eso te lleva a que aquí en el país un kilo de cocaína esté por debajo de 4,000 y pico de dólares. ¿Qué significa comprar 10,000 kilos de cocaína a 4,000 dólares cada uno? Bueno, estamos hablando de una cantidad millonaria en dólares. Vamos a hacer el cálculo. Un ejemplo de 4,200 por 10,000. 10,000 por 4,200. 4,000. Eso indica que quien movió esos millones de dólares es una estructura sumamente poderosa. Espérate, déjame ver. Sumamente poderosa. Y estamos hablando de que aquí hay 8 personas, dentro de que esas 8
hay dos de los principales y tú me dices, ¿están allí todos los que deben estar sometidos? Yo pienso que no. Pero es el relato que se fue creando en esta parte de las 9.8 toneladas de cocaína. Ese relato ciertamente ha encontrado, el Ministerio Público está comunicando, por ejemplo, que en los allanamientos allí participaron 89 fiscales, 564 agentes de las fuerzas especiales, se les encontraron 22 millones de pesos en efectivo y parte de ese dinero en dólares, además de 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, 3 motocicletas, 3 pasolas y 5 motores en el levantamiento que hizo el Ministerio Público y donde se menciona, que es la referencia, que no es una condena, al señor José Nicolás Castillo, el que tú indicaste, que se llama Niquito, Winston Armando Tejada Rodríguez, Cristian Rainier Canela Ibar, está por allí Delvi de Jesús Santos, Enriquillo Luis Brito, Enrique José Luis Brito, que son los integrantes de esta red en la que participó la DEA. ¿Cómo tú ves el hecho de que al país haya llegado un alto mando de la DEA y que también la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana indicara que eso se dio por un apoyo especial de ellos? Después de, hay que establecerlo claro, después de que ellos han dicho, esto viene de Guatemala, esto viene de Honduras, Petro sale con una posición, o antes de Petro, las autoridades tienen que encauzarse por la investigación correcta y honesta. Entonces ahí es que entra la DEA y entra las agencias federales de los Estados Unidos a poner los puntos sobre las IES. Pero mira una cosa, es un saludo protocolar, es un reconocimiento a la labor que se ha hecho en la ocupación de esas 9.8 toneladas de cocaína. Cabe destacar que la embajada americana reconoce el trabajo primero de la DNCD en la ocupación de las 9.8 toneladas de cocaína en el operativo. Fíjate una cosa, que es un dato sumamente importante que destacar en esto. 89 fiscales, 526 agentes o 500 y pico de agentes y apresaron 15 gente y encontraron 20 millones de pesos. Dentro de los dólares, tú tienes que contar, dentro de los 20 millones de pesos, ahí están los dólares. Eso es una actividad pírrica del narcotráfico. Eso es una suma pírrica del narcotráfico. 20 millones de pesos para un alijo de 9.8 toneladas de cocaína. No agarraron un gramo de cocaína. No agarraron un kilo de cocaína. No agarraron relojes, prendas valiosas. Pues no lo dice ahí. No lo dice, lo que especifica. Con relación a la cantidad, que bueno, es bueno que tú estabas indicando, 10,000 kilos a 4.200 dólares representaría 42 millones de dólares. O sea que esa persona movieron 42 millones de dólares para sacar. Multiplícalo por 60, 42 millones por 60. Por 62 que esté el peso. Por 62. Por 62. Serían 2.604 millones de pesos. Entonces, ¿tú crees que una persona, el Niquito y el alcaldecito ese, van a mover 40 millones de dólares? Que cabe destacar que es un asunto muy profundo lo de Valladolid. ¿Tú sabes por qué? Mira, volvemos al tema técnico, al tema intelectual. Pero es una cifra importante, o sea, invita a la reflexión lo que tú estás diciendo. O sea, si los kilos, o sea, son 2.600 millones de pesos. O sea, ese grupo pudo haber acumulado aquí en el país 2.600 millones de pesos para sacar esa droga y enviarla a Bélgica. Mira, la organización... o se la fían esa droga. No, es que como quiera. Porque recuerda que el Ministerio Público dijo que esa mercancía fue acumulándose 2 meses antes. Sí. Lo dice ahí en la medida de coerción y lo dice en la nota de prensa. Que ese grupo duró 2 o 3 meses trayendo esa droga. Es decir, esa droga no la pudieron ellos tener ahí sin pagarla.
Ellos tuvieron que pagarla. Ah, ya. Ellos tuvieron que pagarla. Es un asunto que se mueve según la distancia. Y esa mercancía promovida o llegada o coronada en Bruselas cuesta miles de millones de euros. Es decir, que la inversión desde la República, desde Colombia, pasando por la República Dominicana, para ese mundo es rentable, para ese mundo el narcotráfico es rentable, porque ahí el riesgo es, podríamos decir, menor. Ellos pierden 40 millones de dólares, pero van a ganar 400, 380 millones de dólares una vez eso esté resuelto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que llama a reflexión. ¿Dónde están los militares que custodiaron esa mercancía? ¿Dónde están los militares? En la medida de coerción no se menciona militares. Pero ¿dónde está el financiamiento a esa mercancía? Tú me estás diciendo que 3 personas, 2 de los principales, fueron los que movieron 40 millones de dólares para comprar la mercancía, porque no estoy hablando de la logística. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que las aguas dominicanas, las costas sureñas y del este, porque lo que usted dice ahí, llegó una parte por Pedernales, la conexión sur-sur de Colombia, y llegó una parte por Bayahibe y La Romana, la conexión este-sur, este-suramérica. Sí. Hoy y entonces, ¿de qué sentido tiene la Armada Dominicana que no impidió eso en el mar? ¿Qué sentido tiene? Hemos involucionado con este tema. Por eso le digo, no es un asunto solamente de incautación por parte de la DNCD. Bien lo hizo Ulloa, que se paró ahí por lo menos y dijo, esto está así, yo creo esto. Porque él no puede profundizar mucho en el tema porque su labor es técnica y de investigación sensitiva. O sea, la DNCD no se te puede parar a ti a decir. Ahora, quien se tiene que parar ahí o tiene que dar una rueda de prensa es el Ministerio Público, encabezado por su Procuradora General de la República o por el fiscal titular que esté llevando la investigación. En este caso es Milciades Guzmán. Milciades Guzmán por el territorio, por la jurisdicción, porque el puerto multimodal Caucedo queda en Boca Chica, provincia de Santo Domingo. Pero conjuntamente con él tiene que estar la Procuraduría, porque la Procuraduría es que está anunciando todo esto. Es que es algo histórico. Y es algo histórico. Entonces, no es tú dejarle la mano, no es tú ni siquiera dejarle la responsabilidad a ningún militar, porque el militar ya operó, ya hizo su operación. ¿Para qué tú tienes a la DNCD? O para que te supervise, te aprecie al delincuente y te lo someta a la justicia. ¿O para qué otra cosa tiene que estar la DNCD? La DNCD tiene una vocería que es técnica. La DNCD tiene una vocería que es limitada. ¿Limitada a qué? La DNCD en una operatividad conjuntamente con el Ministerio Público realizó varios allanamientos y allí se ocuparon tales cosas. Dichos ciudadanos se van a estar sometiendo a la acción de la justicia. Una actividad, una labor técnica que es lo que puede hacer, porque quien debe profundizar y hablar por esa investigación es el Ministerio Público, para presentar eso ante la medida de coerción, ante un juez imparcial. Porque mañana si un juez de esos te suelta a cualquier muchacho, se vendió el juez es un bandido, el juez es un delincuente. No, lo que pasa es que tú tienes que montar un caso como manda la ley. Entonces yo creo que lo penoso de todo esto es que un día antes de que el presidente hablara al país en su semanal, La semanal, sí. el domingo tengamos este operativo, este aparataje para él venir como el salvador. No es ningún salvador de nada. Hace 4 o 5 años que yo vengo diciendo, fíjate que no te he mencionado, que ese alcalde, es lo último que voy a mencionar, que ese alcalde pertenece a Dominicanos por el Cambio y que Dominicanos por el Cambio hizo un compromiso para que ese alcalde trabajara con Luis Abinader. Porque ese alcalde y todos los que están involucrados en narcotráfico se van a mover de partido a partido. Sí, porque venía del PLD. Sí, o sea, mañana tú llegas a la presidencia de la República y ellos encuentran la forma de llegarle a tu gabinete y le van a llegar a tu gabinete. Le van a llegar a tus militares porque el narcotráfico... Pero eso no es República Dominicana. En el mundo. En el mundo
en Latinoamérica, en el Caribe. Entonces, la reflexión que lleva a todo esto es, mira, en este tema hay que actuar rápido, conciso y preciso para algunas cosas. ¿Y tú no crees que el hecho de que se haya demorado tanto tiene dos vertientes? Primero, que se quería tener, como se dijo ayer, una investigación mucho más robusta, mucho más fuerte, de que no se quedaran cabos sueltos, pero también al mismo tiempo los grandes detrás de esto, porque no se trata de asuntos de pequeñas ligas, sino de algo de grandes ligas, porque es un cargamento histórico, de que los grandes se queden detrás del telón, que hayan salido de la República Dominicana, que ya hayan prácticamente tratado de eliminar mucha evidencia importante. Mira, por esos anuncios, por esa ejecución que se tardó en un mes. Mira, Alfredo Molano escribe una obra interesantísima que le invito a la población a leerla, que se llama Rebusque Mayor. Y él revela cómo los narcotraficantes utilizaban las mulas cuando los narcos no podían trasladar la droga por agua y por avión. Y él revela ahí que el narcotráfico siempre va un paso adelante de la autoridad. Y pone ejemplos, pone muchísimos ejemplos del cartel de Sinaloa, del cartel de Medellín, pero analiza fundamentalmente lo que ha ocurrido en Colombia. Anabel Hernández, por ejemplo, también. Ana Lilia Ramos, que siempre es mi autora favorita, lo habla también, cómo el narco va un paso adelante. Muchas veces tú ves que la DNCD ocupa droga en láminas, en cuadro, y tú dices, pero ya eso pasó de moda. Aquí en el país pasó de moda, pero en otros países sigue actualizándose y sigue normal como si nada ha pasado. La DNCD ha ocupado drogas en ese esquema. Pero, por ejemplo, un narco que siempre va adelante de la autoridad históricamente, que la mayoría de las agencias tienen que utilizar el narco para poder descubrir grandes estructuras a nivel histórico. Pongo, por ejemplo, otra bibliografía que se llama Cómo los americanos ayudaron a México a construir la guerra contra las drogas. Lo escribe Mike Wallace. Y es un libro que revela cómo Estados Unidos se preparó, pero con la confesión o por la confesión de grandes capos para luchar contra las drogas. Es decir, los narcos siempre están por un paso adelante de la autoridad. Imagínate que en diciembre, el 5 de diciembre, se ocuparon aquí 9.8 toneladas de cocaína. A las 24 horas, sale la autoridad competente diciendo que ese cargamento vino de Guatemala y entonces Guatemala se tarda 72 horas para responder. Ya va casi una semana, ya van 4 o 5 días. Lo suficiente para un narcotraficante que tenga una flotilla de vehículos, que tenga dinero en caja fuerte, que tenga estructura, que tenga otra droga por ahí guardada, que tenga esto, lo suficiente para él decir, güey, cuidado, que ya la policía o que la autoridad, y qué bueno que avisaron. No, que eso es que viene de Guatemala. Entonces, cuando ya tú vienes a reaccionar un mes después, ya la mayoría de esa gente ha escondido todo. Oye, un mes, te estoy hablando de que yo te hablé de 5 días. Sí, sí. ¿Qué es lo que necesito? 2 días, un día. ¿Qué es lo que necesita un capo para sacar toda su vaina de... Ahora imagínate un mes. Porque ¿qué tienen que hacer? Otra cosa, el Ministerio Público actúa de manera muy limitada por la forma legal. Ejemplo, al Ministerio Público lo autoriza un juez a que allane una propiedad marcada con el número tal en el piso tal. Pero resulta que el fiscal allanó otra propiedad, se llevó otro vehículo del frente. Pero eso tiene consecuencias legales en un futuro, porque usted fue y rompió una casa que usted no estaba autorizado por ley. Entonces, el fiscal también actúa de forma limitada. En esa limitación que tiene el fiscal de tiempo, de acción legal, el fiscal también pierde notoriedad ante el narcotráfico. Entonces, ¿el narcotráfico qué hace? Espérate, yo creo que esta propiedad no me la tienen ubicada. Mándame esos vehículos para allá, clávame eso por allí. O sea, toda esa complejidad
de esta lucha contra el narcotráfico es aprovechada primero por las organizaciones criminales y segundo por la torpeza que cometió la autoridad. ¿La torpeza en qué sentido? Bueno, que duraron un mes después de la presión, porque tuvieron una presión de todos mediática lados, de día tras día se recordaba. Y fíjate que la DNCD ha ocupado otros cargamentos y no han tenido problemas. La DNCD ocupó en Pedernales 700 y pico de kilos. Después ocuparon 600 y pico. Mira, la labor que le ha tocado a Cabrera Ulloa realizar como... Yo digo como los gatos persiguiendo a los ratones, porque aquí nadie limpia y nadie se preocupa porque no haya basurero. Es decir, tenemos un concierto de que, bueno, veneno, tenemos los gatos tratando de corretear los ratones, pero cuando los gatos se duermen o cuando no hay veneno, los ratones hacen fiesta en la casa. Entonces, la labor de la DNCD, o sea, no haciéndole una labor despectiva, es una labor donde lo que han hecho, lo que han ocupado es una vaina histórica con referencia a todo este desorden que hay entre Ministerio Público, jueces, autoridades gubernamentales, militares involucrados y todo eso. Es compleja la lucha contra el narcotráfico en este país. Totalmente. Compleja. Y no se le puede dejar a una sola institución, porque vuelvo y te repito, ayer el presidente de la DNCD se paró y de manera técnica, yo lo entiendo, lo respeto y le apoyo, porque esa posición es una posición que no es profundizar sobre ese tema, porque él no puede. Porque una palabra que él diga daña el caso ahí. Yo no puedo ser un irresponsable sobre este tema, porque lo he abordado de manera técnica. Vuelvo y te repito, lo último que voy a hablar es de que este tipo pertenece a Dominicano por el Cambio y que si yo, que ahora está en el político. Reflexionar, pero no solo en la política. Yo creo, Peguero, que los periodistas y nosotros los comunicadores no hemos referido más al tema, y lógicamente la autoridad también, que tiene una versión, que los partidos políticos, totalmente, que las iglesias no han dicho nada. Mudas. Los partidos tampoco, pero las iglesias son las primeras que sufren ese tema en las comunidades. ¿Tú sabes por qué? Porque sin el mensaje de la iglesia en esas comunidades no estuviéramos volviendo locos, no estuviéramos matando el uno al otro, porque es un mensaje de pacificar el mundo. Pero ¿cómo tú quieres pacificar el mundo? ¿Cómo tú quieres pacificar la República Dominicana cuando tú tienes una iglesia y tienes 15 puntos de droga alrededor? Entonces, ¿dónde está la posición de la Iglesia Católica referente a este problema grave que nos ha tocado? O las iglesias evangélicas. No han dicho nada. ¿Dónde está la posición de los partidos políticos? ¿Tú sabes por qué los partidos no hablan? Porque la mayoría son beneficiarios del tema narcotráfico. ¿Y dónde está, por ejemplo, la posición del empresariado dominicano? Participación ciudadana, que yo hablando de todo, ¿por qué no habla del tema narcotráfico? ¿Por qué no se preocupa por la juventud dominicana, de cómo está esa juventud dominicana consumiendo droga todos los días? Drogas sintéticas. Esa violencia, criminalidad y delincuencia promovida a todos los niveles. Que tú lo ves, tú ves en la República Dominicana que hay dos mundos, el mundo real y el otro. ¿Dónde está la reflexión de esta sociedad política, empresarial, económica, para hablar de ese tema? Ese no es un tema solamente del Ministerio Público, de la DNCD. Es de la sociedad en sentido general. Es de la sociedad. ¿Tú sabes por qué? Porque parte de nuestra riqueza y de la riqueza de los empresarios de este país se mueve por Caucedo. Porque es el principal puerto del país, donde todos los empresarios tienen que acudir a depositar su mercancía. Entonces, estamos frente a un narcoestado. Porque estamos en silencio, todo el mundo está en silencio. Nadie quiere reflexionar. Yo lo hago como político. Porque si en 20 años si de aquí a 15 o 20 años nosotros no corregimos esto, nosotros vamos. Venezuela era más próspera que nosotros. 10,000 veces. Venezuela era más próspera y hoy la sostiene la corrupción y el narcotráfico. Fíjate que ese país está derrumbándose a la clara, en lo claro se está derrumbando, pero por detrás ese país está sobreviviendo casi gracias al contrabando de oro, al contrabando de todo tipo de oro, de todo tipo de joyas y al contrabando de drogas que las mueven los militares y las mueven los capos
colombianos en la frontera. Hay que darle crédito a Ricardo Nieves, que se la jugó, que dijo que semana tras semana salía a decir que se aguanten, que ya van a dar las declaraciones. Que Nieves tenía la posición o la versión de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría iba a actuar porque tenía que actuar obligatoriamente. Sí. Tenía que actuar porque si no actuaba y era que verdad que se adelanta un poco el narcoestado. Sí. Ahora mismo ha actuado. Ahora tú me estás diciendo a mí que 3 personas movieron $40 millones y que esas 3 personas, conjuntamente con 5 más, porque ahí hay hasta un chofer y una cosa, mañana un juez te lo suelta y dicen que el juez se vendió. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Pero fíjate que si con esa misma logística se agarrara la mayoría de drogas que entra a Caucedo, tuviéramos el tema por lo menos controlado. Sí. No es erradicar el tema, es controlarlo. Controlarlo. Yo he hablado se llama aquí, DNCD, Dirección Nacional de Control. Mira, yo he hablado aquí del tema, por ejemplo, de una obra que escribe también el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que se llama Jaque al Terror. Le invito al presidente de la República, a los funcionarios, que busquen ese libro, Jaque al Terror. Ahí Juan Manuel Santos revela cómo fueron acabando con las estructuras criminales que se manejaban en las entradas de los pueblos, que controlaban las costas, principalmente esa lucha contra los paramilitares y miembros de las FARC. ¿Cómo le propuso a la FARC o alto al fuego o terminan muertos prácticamente porque el gobierno lo va a perseguir? Esa lucha de Juan Manuel Santos llevó a Colombia a reducir la plantación de la hoja de coca. La redujo. Recuérdate, ¿qué tiempo tú tienes que no escuchas internacionalmente la lucha de grupos medioambientalistas en Colombia para que el gobierno no fumigue con algo sencillo que aquí se usa, con glifosato? ¿Tú sabes por qué? Porque una de las medidas que tomó Juan Manuel Santos para erradicar ese tema era la fumigación activa de la siembra de hoja de coca con glifosato. Entonces los grupos ambientalistas se comenzaron a quejar porque matando la hoja de coca también mataban otras especies. La biodiversidad. Entonces envenenaban la tierra. Pero eso produjo que haya una reducción en la siembra. Por tanto, una reducción, y por eso tú ves que un kilo, fíjate el precio del kilo de cocaína en ese momento, cuando Juan Manuel Santos controlaba el gobierno, en Latinoamérica y en el Caribe estaba más alto que ahora. Desde la salida del señor Juan Manuel Santos hasta con Gustavo Petro a la cabeza, en vez de reducir, eso es lo que ha aumentado. Por el mismo lugar está Bolivia, por el mismo lugar está Perú, Brasil, y ni hablarte de Venezuela con Colombia en su frontera. ¿Qué quiere decir eso? Que este país será siempre un almacén utilizado en las rutas lícitas, las rutas legales, por los narcotraficantes para colar la mercancía ilegal. Si el narcotráfico encuentra una complicidad entre los grupos de gobiernos, de estados, olvídate que ahí es que lo van a hacer. Por ejemplo, en Haití. En Haití. ¿Por qué se apaga Guy Philippe? ¿Por qué se apaga Martelly? Bueno, porque la clase política haitiana no tuvo la responsabilidad. ¿Y qué hicieron entonces los Estados Unidos? Le apresaron a Guy Philippe, se lo llevaron extraditado por un tema de narcotráfico, de lavado de activos, pagó una pena de 5 años. ¿Qué le hicieron a los sobrinos de Maduro en Haití? Lo apresaron. ¿Qué le hicieron al hijo de Porfirio Lobo? Fabio Lobo. Lo apresaron en Haití. Es decir, tú me estás diciendo a mí que Haití, un país inviable, ha mostrado resultados en términos políticos y militares. Porque ya te hablé de Guy Philippe, te hablé del hijo de Porfirio Lobo, te hablé de Martelly, que ha logrado resultados más viables en términos políticos para que la gente identifique
al narcotraficante político como tal que la República Dominicana. ¿Dónde están los militares envueltos en tema del narcotráfico aquí en la República Dominicana? Los políticos dominicanos, que son los primeros sinvergüenza. Que le reciben dinero. Que le reciben dinero y después como que nada es nada. Sí. Y llega una gente y te avasalla a ti. Sí. En una comunidad. ¿Quién le podía ganar a ese alcalde en Valladolid? ¿Quién le ganaba a ese alcalde? Le ganaba el PLD, le ganaba la Fuerza del Pueblo, le ganaba. ¿Qué? Es parte de la irresponsabilidad. ¿Dónde está el Consejo de Regidores de Valladolid? No, ¿y dónde está el presidente del Partido Dominicano por el Cambio? Pero la postura. Pero es que ese señor, porque yo no quiero politizar el tema, pero el señor tiene cosas que explicar a este país. Mira, ya van mal contados, van 4 o 5 capos que caen cercanos a él. Wandy Morales de la Cruz está extraditado en Puerto Rico. De seguro que Wandy Morales le ha dicho toda la colaboración. Esa gente pusieron en Santiago todas las estaciones de combustibles de Eric Randiel Mosquea, de la familia Mosquea, oye bien, a la disposición del PRM se lo llevaban hasta en cubeta. Ay. La DEA tiene esa información, se lo llevaban hasta en cubeta la gasolina. Ay. Sin embargo, está presa la mamá de Eric Randiel Mosquea y no está preso el que recibió los cuartos de la gasolina permanentemente y el dinero público. Wow. Ese es uno. Pero Miguel Gutiérrez. Ese es otro también. El primer diputado en la historia dominicana, oficialista, perteneciente al partido de gobierno, desde 1844 a la fecha, es Miguel Gutiérrez. Y tú viste que aquí, volvemos a lo mismo, aquí quienes hablábamos de ese tema éramos nosotros. Un pequeño grupo. Con cuidado, porque tampoco uno se va, porque Miguel Gutiérrez hay que respetarle su dignidad y sus cosas. Pero fue una burla que le dieron a este país. Ese señor era diputado por el partido oficialista. El más votado. El más votado. Santiago. Y no le ayudó a Eduardo Estrella. ¿De dónde Eduardo Estrella ha tenido dinero para ganar una senaduría? ¿Cuánto se necesita en este país para ganar una senaduría? Lo que pasa es que hubo una sustitución en muchos lugares de eso. Un político por un capo y gánale al PLD. Eso fue lo que ocurrió aquí. Pero culpa también del PLD que no lo denunció a tiempo. Y culpa al PRD y culpa de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es una banda delincuencial tratando de sustituir la otra. Sí. Y es lamentable que eso se esté dando. Bueno, ¿tienes alguna conclusión de este caso, hermano Linares? ¿Qué podemos esperar de esta operación Pantera 7? Y si esto se va a quedar ahí a ese nivel ya de que se le dio una respuesta a la sociedad. A esos muchachos van ahora a un proceso, se les condena a 20 años y después ya, colorín colorado, el cuento hay que ver si se le condena a 20 años, por lo menos estos que están aquí. Porque el Ministerio Público lo primero que tiene que hacer es probar todo eso. Lo segundo es que uno de esos imputados estaba fue sometido por matar a un agente de la DNCD. Wow. Y está metido en ese lío. Mira la reflexión de todo esto. Mira lo grave de todo esto. Eso en tema de narcotráfico. Pero a diario se viven dando casos donde se le permite al delincuente salir de la cárcel. Ahora hay un can con la prisión preventiva, que el 56% de los presos son preventivos. Yo prefiero mejor tener un tipo preso preventivamente ahí. Quizás suene una locura, porque yo soy abogado y abogo por la libertad. Pero el Estado dominicano tiene que preocuparse por ese criterio de profundidad. Un tipo que tú lo agarras con un arma de fuego ilegal. Aunque el Estado no pueda probar, pero tiene evidencias, a ese tipo hay que darle otro manejo. Totalmente. Porque cuando ese tipo salga de la cárcel, ese tipo dice, no, pero a mí me agarran con una pistola ilegal. Y yo maté 4, que yo maté 4 más, eso no me importa. No importa. Entonces la sociedad termina escandalizada. Mientras que tú y que yo tenemos que ir todos los años a pagar un permiso de un arma de fuego para protegernos, que muchas veces no usamos, pero para protegernos, ¿por qué? Porque salimos a altas horas de la noche. Y entonces tenemos tantas preocupaciones que dentro de ellas, la preocupación principal es pagar el impuesto, porque por mano al carajo, un policía viene y te para con tu
permiso vencido, te quita el arma, sin embargo el delincuente anda con un arma ilegal. Como que si nada es nada. Sí. Entonces eso mismo ocurre en el narcotráfico. A un tipo que tú sabes que le ocupaste, pero oye, tú coges a la DNCD. Por eso hablo de la poca escritura en parte de los militares. Aquí hay muchos militares que hablan. Y no me gustó la posición cuando vi a Rosado Mateo, que se lo he dicho personalmente, le tengo un gran cariño. La posición que él tuvo. Y gran afecto. De si faltaban kilos. Yo le dije a él un día que lo vi, le dije, mire, general, con todo el respeto que usted me merece, usted debe escribir. Y que cuando la gente se sienta a leer el libro suyo, que quede pasmada. Yo te pongo un ejemplo. Ahí anda Rafael Núñez. Que pero Rosado Mateo tuvo un caso parecido en el mismo Caucedo también. Pero es que que no supo explicar. Incluso hubo hasta una muerte de un joven que se percató de que ese cargamento había... Mira, la DNCD, el que preside la DNCD, primero no es solamente un oficial que está presidiendo la DNCD. Son muchos ojos. Son como los ojos de la piña. Los 1000 ojos de la piña. Entonces, esos ojos, tú no me puedes decir a mí que ahora un oficial que en un tiroteo o en cualquier cosa mate a un narcotraficante, porque ese narcotraficante viene con una pistola ilegal o con un fusil ilegal y ese tipo se defendió e hizo lo que tenía que hacer como autoridad. Que ese capo venga 10 años después a cuestionar la autoridad o lo que fue la autoridad. Porque eso mismo que yo estoy haciendo hoy con Rosado Mateo, lo voy a hacer con Ulloa. Claro. Yo no tengo ningún tipo de problema con hacerlo. Sí. O sea, yo le dije a él, general, usted debería escribir y que su escrito no se vean políticos. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Y por qué no fue Leonel que salió a hablar de ese tema? Bueno, porque ahí volvemos a la responsabilidad. Leonel es presidente de la Fuerza del Pueblo. Lo mandó a ellos como experto en el tema. Se jodió y se politizó el asunto. Así mismo lo dije yo en mi programa. Digo, acaban de politizar el asunto. Porque era natural también ver el pugilato entre el Ministerio de Defensa, que tiene el J2, y ver el pugilato entre el DNI y la DNCD. Sí. Oye, porque es natural, porque estamos hablando de 10 toneladas de cocaína. Ahora, ¿qué ocurrió cuando yo le dije eso? Me dijo que sí, Rosado Mateo. Digo, escriba. ¿Por qué que sus sapiencias? O sea, mire, el que dura 6 meses en la DNCD, oye, maneja todo. Cuando aquí se descubre el por qué el hermetismo, por qué el silencio de la DNCD, en muchos casos, aquí este país va a cambiar con la lucha contra las drogas. Porque hay cosas que aunque Ulloa se pare ahí y le diga, no la puede decir, no puede revelarla. Porque que aquí llega, mira, aquí llega y sale mercancía de todos los lados. Llega mercancía de Colombia, llega mercancía de Venezuela. Muchas veces llega de Centroamérica en esos puertos. Y muchas veces son investigaciones conectadas donde participan agencias de Colombia, agencias federales instaladas en Centroamérica y agencias de aquí. Entonces, aquí que no entendemos que este es un pueblo que está en sexto de la primaria y ese tema está en primero de la primaria, comenzamos a especular de una vez. Y entonces añádale que casitos como este de las 10 toneladas, duremos un mes para resolverlo. Entonces, la incautación, 86 fiscales, sí, presos 15 gente. Ahí está, sí, es verdad. Movieron 200 y pico de militares y sin embargo encontraron 20 millones de pesos. Sí, 22 millones de pesos en efectivo, sí, y parte en dólares. 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, 3 motocicletas, 3 pasolas, 5 motores fuera de borda, así como armas de fuego. Eso fue lo que encontraron. Los motores fuera de borda es importante para que la población conozca. Son los motores que utilizan las lanchas rápidas, porque ellos tienen también una empresa de traslado turístico y esas cosas. Pero de excursiones. De excursiones. Pero ¿qué pasa con esas excursiones? Nadie te habla del tiro de Saona. Porque vaya ahí, ¿a dónde que va con los turistas? A Saona. A la isla Saona.
Mira, vuelvo y te repito, esto es más profundo de lo que la gente cree y de lo que el Ministerio Público cree que la gente cree. Entonces la reflexión que tengo y la esperanza es que el Ministerio Público complete la investigación. Yo sé que, por ejemplo, Milciades Guzmán, que es un gran investigador. Yo conozco a Milciades desde que estudiaba Derecho. Yo trabajé en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y Milciades, yo diría que parte de los dientes de experiencia él lo echó en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la Fiscalía del Distrito, conjuntamente con Jenny Berenice. De manera que yo creo que lo que no ha podido hacer el Ministerio Público es por el vaivén de los 30 días que se le dio como gracia a los narcotraficantes. Bueno, ahí está Rafael Linares. Sígalo en su canal de YouTube, Rafael Linares Guerrero, todos los días. Incluso hace participaciones en vivo cuando la noticia está viva, cuando la noticia está caliente, opina, recibe también la opinión de sus espectadores, responde amablemente y se mantiene siempre vigilante con estos datos sobre el narcotráfico y cómo permea la República Dominicana, alterando muchos ciclos de seguridad, ciclos, se puede decir también históricos, ciclos que tienen que ver con la economía, claro, con la cultura, porque el narcotráfico permea nuestra cultura, altera muchas costumbres y presenta también una vida que es prácticamente insostenible con los lujos que muchos se quieren dar producto de esa actividad delictiva. Así que gracias, Linares. Gracias a ti y a todo tu público. Recuerden compartir el contenido para que lleguen mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.